Buenas noches, me presento, soy la licenciada Everlyn de los Santos. Soy su asesora en estas 4 semanas dentro de esta asignatura de introducción al estudio del derecho. El motivo por el cual se solicita la presencia de ustedes en línea para esta videoconferencia es precisamente para abordar los temas más importantes de nuestra asignatura. Como ustedes saben, pues esta es una de las clases que forman parte fundamental de la formación del abogado. ¿Por qué? Porque es a través de la introducción al estudio del derecho, como su nombre lo indica, donde se abordan los conceptos básicos de esta profesión. Lo importante es que ustedes sepan que a lo largo de estas 4 semanas, hasta el 6 de noviembre de este año, ustedes van a poder tener acceso precisamente a entender toda esta gama de conceptos de figuras jurídicas que tenemos que conocer. Si nosotros desde el inicio tenemos claro estos conceptos, a lo largo del desarrollo de nuestra profesión, se nos hará más fácil poder dominar este vocabulario y estos términos que utilizamos en la profesión. Bien, primero que nada, pues hay que empezar por el concepto básico. ¿Qué es el derecho? Muchos de ustedes acertadamente me han respondido a través de sus actividades en la plataforma que ustedes consideran que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en la sociedad, lo cual es correcto. El Estado mexicano, hablando en una nación, tiene un fin determinado. El fin común del Estado mexicano es lograr la paz, lograr la estabilidad social. ¿Esto cómo se logra? Pues como también me lo han comentado en sus actividades acertadamente, una sociedad no podría estar bien conformada ni tampoco podría ser bien vista organizacionalmente hablando si no tenemos un orden jurídico. Por eso nace entonces la necesidad de tener el derecho. El derecho es el conjunto de normas jurídicas establecidas precisamente a través del Estado mexicano para poder entender cuál es este contexto que nosotros tenemos y que nosotros hablamos. Este derecho que nos es inherente a todos, este derecho que es con el cual los ciudadanos podemos saber cuáles son nuestras garantías individuales, cuáles son las formas en las cuales nosotros tenemos que acceder a la justicia si esta nos es negada. Bien, entonces para poder entrar en contexto, voy a compartir con ustedes en un momento más estas diapositivas que van a quedar también en la plataforma, al igual que va a quedar grabado este video, para poder entender qué es el derecho, conceptos básicos como qué es persona, las formas en las que se dividen las personas jurídicas y también cómo nosotros podemos actuar y poder distinguir la diferencia entre normas jurídicas, reglas, reglamentos, acuerdos, circulares, porque estas son las formas en las cuales el Estado mexicano, a través de diversos documentos, pues necesariamente puede dar órdenes, ¿no? Puede poder instituir aquellas situaciones que se consideran de relevancia importante para poder entender este contexto necesariamente del derecho. Bien, aquí es importante que ustedes también nunca pierdan de vista que hablando pues de la introducción al estudio del derecho, nuestro derecho tiene precisamente este origen, así es correcto, este origen a través de precisamente el derecho romano. El derecho romano sin duda es el antecedente directo y es el antecedente necesario para poder entender necesariamente de dónde surge nuestro derecho, por qué nuestro derecho se forma de esta manera. Y entonces es en Roma donde la sociedad se preocupa por, primeramente, establecer un orden jurídico a través entonces de la familia, ¿no? Que resulta ser el primer contacto que tenemos nosotros. Acuérdense que en sociología se considera que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia y es entonces ahí donde nosotros podemos hablar entonces de que se hace la primera forma de organización en Roma.
Bien, voy a compartir con ustedes la guía porque quiero ir poco a poco también desglosando los temas que tenemos en nuestra plataforma. Es muy importante que nosotros podamos ir entendiendo tema por tema y después relacionarlo con el contenido del mismo. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes a efecto de poder ir explicando y hablando de los temas. Bien, pues entonces tenemos varias unidades dentro de nuestra plataforma, como ustedes lo saben. El primero de ellos, y hablando a grandes rasgos, hablamos de el derecho, la sociedad, la ciencia y la ciencia jurídica. Ya establecimos cuál es nuestro concepto de derecho. La sociedad, como nosotros la entendemos, es el conjunto de ciudadanos que compartimos características en común. Acuérdense que hay una actividad también dentro de nuestra plataforma donde nos dicen cómo te relacionas tú como ciudadano con tu estado, con tu nación. Pues bien, su servidora y ustedes compartimos una nacionalidad en común. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos mexicanos por nacimiento, ¿ok? Tenemos una nacionalidad, tenemos un nombre propio, tenemos también esos derechos y esas obligaciones establecidas en nuestra Constitución Federal. ¿Por qué? Porque somos un país que somos soberanos, tenemos una forma de poder en medio de la República y que somos elegidos a través de el voto ciudadano. ¿Ok? Bien. El derecho se instituye necesariamente como forma en la cual se distinguen los humanos de los animales. ¿Por qué? Porque los humanos, desde el momento en el que nosotros nacemos, tenemos algo que se llama dignidad humana. Y la dignidad humana entonces es aquello que nos distingue de los animales, de las plantas, etcétera, porque nos ha reconocido el derecho que tenemos a la vida, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a todos los derechos básicos con los cuales nosotros contamos. Entonces, al estar inmiscuidos dentro de una sociedad como una persona física, autónoma, particular, entonces nos tenemos que regir precisamente por los derechos instituidos en nuestra nación y en nuestra constitución. ¿Qué es la ciencia? La ciencia se puede entender como el conjunto de conocimientos ordenados que a través de una hipótesis busca tener la solución a un planteamiento del problema. Esa es la ciencia a grandes rasgos. Sabemos que hay diferentes formas de ciencias, sabemos que existen diversos métodos, método inductivo, deductivo, sintético, analítico, histórico, etcétera, ¿no? En este caso, perdón, el derecho es considerado una ciencia social. ¿Qué significa ciencia social en este contexto? La ciencia social, y también considerada una ciencia jurídica, quiere decir que estudia el fenómeno de la aplicación de las normas jurídicas, es decir, del derecho a la sociedad. ¿Cómo interactúa la sociedad con las normas jurídicas impuestas? Si realmente están funcionando, si realmente las políticas públicas son necesarias para poder entender esta parte, ¿no? Para poder estar en este contexto y poder analizar a grandes rasgos cómo funciona el derecho en nuestra sociedad, ¿ok? Entonces, voy a compartir con ustedes también, nada más un segundo, deme, un video que es importante para poder entender qué es el derecho y cómo nosotros lo podemos entender desde este punto de vista. Solo denme un segundo. Okay. Solo un segundo para poder compartir con ustedes qué es el derecho. Bien, comparto con ustedes un segundo. Comparto con ustedes un segundo para poder entender entonces qué es el derecho. Las normas jurídicas son aquellas reglas que regulan el comportamiento de una sociedad en un espacio y en un tiempo dados.
y que acarrean consecuencias legales si se incumplen. En este sentido, las leyes, decretos, mandatos o prescripciones de cualquier autoridad judicial o legal forman parte de las normas jurídicas. El ordenamiento jurídico de cualquier sociedad es el conjunto de normas jurídicas establecidas en ella y obedece a la forma en que esa sociedad entiende la justicia, la manera de aplicarla y las instituciones que necesita para hacerlo. Están estipuladas en las constituciones nacionales y en los distintos códigos penal, civil, mercantil, comercial, etc. Las normas jurídicas evolucionan con el tiempo y en este sentido son susceptibles de ser cambiadas o derogadas. Su principal objetivo es permitir, prohibir u obligar a cumplir determinadas conductas y su incumplimiento conlleva sanciones. En los países donde existe el Estado de Derecho, la justicia es ejercida por personas que han sido escogidas para elaborar las normas, por personas responsables de hacerlas cumplir y por personas encargadas de administrar las sanciones cuando las normas no se cumplan. Las normas jurídicas se aplican a todos los individuos de un país y el desconocimiento de parte de alguien no lo exime. Explicaré las características de las normas jurídicas y te daré varios ejemplos. Si quieres aprender más de estos temas, puedes visitar. Bien, aquí como lo decíamos, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del hombre en sociedad, buscando el fin común del Estado, que es lograr la paz y la seguridad social. Entonces, es a través de este derecho y estas normas jurídicas que nosotros como seres humanos, como ciudadanos mexicanos, compartimos precisamente esta nacionalidad mexicana. Pero no solo compartimos esta nacionalidad, sino que también compartimos derechos y obligaciones. Esto trae como consecuencia que nuestro país, al ser una república soberana, que ejerce en este caso el poder a través del voto ciudadano, estemos regidas por normas jurídicas. Como bien lo apunta el video, lo que buscan las normas jurídicas es poder regular estas conductas, es decir, tú no vas a traspasar mis derechos porque hay un límite. Tu derecho, o sea, por decir así, un ejemplo, mi derecho se respeta hasta en tanto yo no transgreda tu derecho. Si transgredo tu derecho, entonces estoy haciendo una violación a tus derechos humanos. Y entonces es donde vienen precisamente penas y sanciones. Cuando nosotros como ciudadanos irrumpimos con lo establecido por la ley, esto trae como consecuencia que entonces seamos acreedores a un ilícito, es decir, a un delito. Cada delito tiene una sanción, una pena o una medida de seguridad, hablando precisamente de qué tipo de conducta nosotros hayamos cometido. Entonces, en este sentido, es siempre importante tener claro que el derecho surge de la necesidad de la organización de la sociedad. Acuérdense que el Estado mexicano tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Soberanía, forma de gobierno, patrimonio, territorio y también tiene capacidad jurídica. Hablamos de capacidad jurídica del Estado cuando éste interviene dentro de las normas jurídicas. Hablamos, por ejemplo, del derecho penal. El derecho penal, lo vamos a ver más adelante dentro de la clasificación del derecho, pertenece a esta clasificación del derecho público. El Estado, a través de su potestad, a través de su autoridad, es quien reprocha al ciudadano un ilícito. ¿Sale? Bien, vamos a seguir avanzando. Características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas jóvenes a ciertos elementos que contienen al menos 5 características que veremos a continuación. Son heterógenas. Esto significa que las normas jurídicas se afuera, desde una instancia ajena a ella. Por ejemplo, el Estado, a través de su Carta Magna, o los distintos códigos reguladores del comportamiento en sociedad. Son bilaterales. Esto quiere decir que todo el proceso involucra dos partes. Carácter de sostenibilidad. En otras palabras, independientemente de que estemos de
Solo las normas jurídicas son coercibles desde el punto de vista legal y penal. Son generales. Esto significa que el carácter que ordena las normas jurídicas debe ser aplicado no determinado de personas. Por ejemplo, la población española o húngara, venezolana, mexicana, brasileña, etc. Por eso, se dice también que cuando la norma jurídica dicta un comportamiento, lo hace de forma abstracta. Tipos de normas jurídicas. Bien, hasta aquí voy a hacer una pausa para poder entender y explicarles esta parte. Las normas jurídicas tienen características en específico. ¿Cuáles son las características? Como lo decimos, primero que nada, las normas jurídicas son heterónomas. Es decir, la heteronomía significa que son creadas necesariamente por, en este caso, un poder distinto. En México nos encontramos divididos en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso, en México, el poder legislativo es el encargado de hacer las normas jurídicas. El poder judicial se encarga de velar que esas normas se cumplan, y el poder ejecutivo depositado en el presidente es quien puede dar precisamente las pautas para estas iniciativas de ley. Bien, antes que nada le voy a dar la bienvenida a una compañera que veo aquí conectada, licenciada Regina. Hola. Lick, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, Lick, ¿me escuchas? Bien, no sé si me escucha la Lick. Lick, Regina, ¿me escuchas? Bueno, voy a avanzar entonces. En este caso, como les decía, no solamente las normas jurídicas son heterónomas, las normas jurídicas también son bilaterales, como lo dice el video. ¿Qué significa la bilateralidad? Es decir, está conformada por dos: quien tiene la obligación de cumplir con la norma jurídica y quien está obligado a velar que esta norma jurídica se lleve a cabo de manera idónea, que en este caso es el Estado. Por eso hablamos que las normas jurídicas son bilaterales. Las normas jurídicas son también, como lo vimos, coercibles. ¿Qué significa coercibilidad? Significa que las normas jurídicas se tienen que acatar, es decir, no están al arbitrio de poder decir con la libertad, pues no lo voy a cumplir. No, las normas jurídicas necesariamente se tienen que establecer a través de un poder, a través de la autoridad del Estado, es decir, son obligatorias. Si tú no las cumples e infringes una ley, la autoridad, en este caso a través del Estado, puede hacer valer su potestad y entonces sí te va a dar una sanción, te va a dar una pena. Las normas jurídicas también son flexibles. ¿Por qué? Porque las normas jurídicas tienen que ir evolucionando conforme va cambiando la sociedad y la necesidad de esta. Entonces, nuestras normas no pueden estar estancadas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, por ejemplo, las normas jurídicas de México en el año de 1980 no son las mismas que nos rigen actualmente. ¿Por qué? Porque las necesidades de la sociedad mexicana han cambiado. Y como estas han cambiado, pues necesariamente nosotros tendríamos que atender a estos cambios pues naturales de la sociedad. Bien, entonces vamos a hablar de otro punto muy importante dentro del derecho. ¿Cuáles son los tipos de normas jurídicas? Estas son de observancia general, obligatoria, pero también hay clasificaciones en los tipos de normas jurídicas. Bien, vamos a ver entonces un segundo nada más para poder entender de qué estamos hablando. Hay varias maneras en que las normas jurídicas se pueden identificar. Normas operativas se usan para la totalidad o para determinadas clases de personas. Normas jurídicas en función del interés colectivo. Estos dos primeros tipos de normas se clasifican en función del interés colectivo o individual y de si pueden o no ser con los sujetos. Se refiere a aquellas normas que hacen del interés colectivo todo el territorio de un país e involucran a todos sus
orden privado. Son las referidas a las que se elaboran por personas para regir sus acuerdos. Por ejemplo, los contratos. En función de la voluntad del sujeto. Normas imperativas. Bien, aquí también voy a hacer una pausa para hablar entonces de esta gran clasificación que vamos a ver también del derecho. El derecho puede dividirse en tres clasificaciones. El primero es el derecho público, el segundo es el derecho privado y el tercero es el derecho social. El derecho público, como lo indica el video, son aquellas normas públicas, pero en este derecho público, el Estado interviene con su carácter de capacidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que el Estado forma parte dentro de la celebración de los actos jurídicos y de los hechos jurídicos. Por ejemplo, el derecho penal forma parte de esta clasificación del derecho público. El derecho privado solamente regula relaciones entre particulares, relaciones entre ciudadanos. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, como gran ejemplo, el derecho civil. El derecho civil entonces rige la celebración de contratos, la celebración de obligaciones y de todos aquellos actos jurídicos donde solamente están inmiscuidos particulares. El Estado solamente funciona como un árbitro, siempre velando que ambas partes tengan respeto a sus derechos humanos y no haya ventaja de uno sobre otro. Y finalmente, la clasificación del derecho social. El derecho social es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en el Estado para poder velar por los derechos de grupos vulnerables. ¿Cuáles son grupos vulnerables en nuestro Estado? Se considera dentro de ellos la gran clasificación del derecho agrario, el derecho laboral, el derecho laboral, el derecho, en este caso, hablando pues de territorio, ¿no? Entonces, en ese caso, el derecho considera que estos son grupos vulnerables y que por ser grupos vulnerables se tiene que resguardar todavía más estos derechos, como el derecho de los trabajadores a través de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es así que las normas jurídicas entonces pueden ser públicas o privadas. Estas dependerán de su celebración y del ámbito de aplicación. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen y qué es lo que reprocha en cada norma jurídica? Bien. Son aquellas que, su nombre lo indica, obligan a los individuos a observar un comportamiento determinado, sin importar la voluntad de los sujetos. Por ejemplo, todos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Normas prohibitivas son las que impiden o prohíben que los individuos hagan. Por ejemplo, el asesinato está prohibido en cualquier circunstancia. Normas dispositivas son las que establecen un comportamiento mientras no haya voluntad expresa y voluntaria por parte del individuo. Normas interpretativas son las normas que interpretan textos jurídicos siempre basándose en lo que la ley establece. Normas se necesitan para una actividad o para la clase de personas. Normas de derecho común son las que se establecen para todo el mundo dentro de un país. Por ejemplo, las leyes del derecho civil. Normas de derecho especial son las que se dictan para un determinado grupo de personas o de las relaciones jurídicas. Las normas de derecho especial rigen comportamientos específicos como el derecho comercial o el tributario. Ejemplos de normas jurídicas. Son ejemplos de normas jurídicas las siguientes. Todos los ciudadanos son libres de practicar sus relaciones. Están prohibidas aquellas acciones que a alguien por sexo, orden o religión. Ninguna mujer tendrá que presentar dudas de embarazo en entrevistas de trabajo. Todos los ciudadanos y con las normas de tránsito. Todas las personas tienen derecho a libre tránsito dentro del territorio nacional. Se prohíbe contratar a alguien con jornadas superiores a las estipuladas por la ley. Está prohibido emplear a menores de edad. Está prohibido robar. Está prohibido asesinar. Está prohibido secuestrar. Está prohibido que una persona mayor de edad mantenga relaciones sexuales con una persona menor de edad o que no tenga la edad mínima establecida para el consentimiento de este acto. Está prohibido la venta de bebidas alcohólicas a quienes no tengan la edad mínima establecida para la compra de las. Es prohibido conducir en estado de ebriedad.
negar derechos cinematográficos. Es un deber cumplir las leyes de tránsito. Es un deber pagar los impuestos. De estos es un derecho. Es legal atentar con la vida de otro individuo o acabar con la vida. En confidencial de todo individuo. Está prohibida la comercialización de especies animales y vegetales. Bien, esta es una breve ejemplo de cómo son estas normas jurídicas que rigen el derecho. Y no solo cómo rigen estas normas jurídicas, sino los tipos de normas jurídicas que necesariamente entonces tenemos esta parte de poder hablar de cómo el derecho forma esta parte de la sociedad. Entonces, ¿qué es importante saber? El derecho lo que busca es regir la conducta del hombre en sociedad, manteniendo un orden y una organización. Bien, licenciada Regina, ¿ya me escuchas? O licenciada Margarita, perdón, ¿me escuchas? Bien, creo que tienes problemas de audio. De todas maneras, voy a seguir con la clase y cualquier cosa me puedes escribir en el chat, ¿sale? Para que podamos avanzar. Bien, entonces esto es lo importante que ustedes sepan cuáles son estas normas jurídicas y entonces de dónde devienen estas normas jurídicas, ¿ok? Voy a compartir entonces con ustedes en un momento las diapositivas para poder entender a grandes rasgos de qué estamos hablando en esta propia asignatura para poder saber cuál es el desarrollo de nuestra materia. Solo déjenme aquí agrandar la pantalla. Bien. Entonces ya vimos qué es el Estado, qué es la sociedad, qué es el derecho, cómo se relaciona la ciencia con esta ciencia jurídica. La ciencia jurídica también es llamada dogmática jurídica. Es la encargada del estudio del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho actual, el derecho que está rigiendo en este momento nuestra nación, nuestro Estado mexicano. Como lo decíamos, pues las leyes no son las mismas que teníamos en la época, por ejemplo, prehispánica. Obviamente México ha ido evolucionando y con esta evolución de la sociedad, pues necesariamente tiene que evolucionar el derecho. Tenemos que buscar a través de esta ciencia jurídica la interpretación, la integración y la sistematización de las normas jurídicas de un ordenamiento jurídico para su justa aplicación. ¿Ok? Bien. Ya vimos que es el derecho, que es la sociedad, que es el conjunto de individuos que en este caso, pues, hablando de los mexicanos, compartimos una nacionalidad en común, un territorio y una forma de gobierno específica. Que es la ciencia, ya lo vimos también, y pues que el Estado está dotado de diversos elementos, entre ellos forma de gobierno, territorio, patrimonio y soberanía propia, ¿ok? Y que en algunos casos el Estado interviene precisamente como un ente jurídico que reprocha a los ciudadanos la comisión de delitos, ¿ok? Bien. Ya abrimos entonces de estos tipos de normas jurídicas, que son aquellas prohibitivas y dispositivas. Prohibitivas de manera tajante te dice no se debe robar, no se debe matar, no se debe, no se cometer algún otro delito, ¿no? Y las dispositivas, que son aquellas que establecen un enunciado a través del cual dice qué norma podrías infringir en caso de hacerlo. Por ejemplo, hablamos de al abandono de personas. El abandono de personas es un delito que se establece cuando una persona que era obligada a realizar un acto de auxilio a una persona indefensa lo deja de hacer. ¿Ok? Entonces ahí caemos en el delito de abandono de personas. Bien, ya vimos, las normas jurídicas son bilaterales, son obligatorias porque son para todas, son heterónomos, son flexibles y son coercitivas. Además son universales, estas no tienen distinción. El artículo 1 de la Constitución Federal habla que
el derecho aplicado dentro de nuestra Constitución es para todos en general, sin distinción. El artículo primero dice que está prohibido hacer distinción por raza, color, sexo, edad, pensamiento político, preferencia sexual, etcétera, ¿no? Esto quiere decir que entonces esta dignidad humana y esta igualdad entre las partes y entre las personas tiene esta fuente establecida en el artículo primero de nuestra Constitución Federal. Bien, órdenes normativos. Aquí existen diferentes órdenes normativos. Vamos a hablar de ley. ¿Qué es una ley? La ley es un enunciado jurídico, una norma jurídica que ya está establecida, que está publicada y que está aprobada. Y además de ello, que se encuentra contenida dentro de un documento escrito, formalizado dentro de nuestro país, ¿no? Una ley, por ejemplo, podemos hablar de la ley de uso exclusivo de armas para el ejército, podemos hablar de ley de mecanismos alternativos de solución de conflictos, podemos hablar de ley del trabajo, podemos hablar de ley, etcétera, ¿no? Ley de la seguridad social, por ejemplo. ¿Ok? Norma. La norma jurídica son esos enunciados que contienen cada uno de las legislaciones y los códigos. Esas son las normas, son los enunciados que te dicen qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido y qué es aquello que te está disponiendo que pudiera ser un delito. Los enunciados que forman las leyes se llaman normas. Reglamentos. Los reglamentos, a diferencia de la ley, no son de carácter obligatorio. Los reglamentos en algunas ocasiones no tienen, en este caso, no son consideradas como penas, son consideradas más bien sanciones o correctivos. Los reglamentos generalmente están aquellos contenidos en instituciones específicas. Por ejemplo, estoy segura que en el lugar de trabajo pues hay un reglamento, no sé, para la hora de la comida, un reglamento de la forma de vestirse, un reglamento para poder pedir permiso para ausentarse. Entonces el reglamento no nos es obligatorio a todos en general, ¿sale? Bien. En este caso, pues ya vimos, ¿no? Cuáles son las características de las normas jurídicas. Algunas de las clases de normas pueden ser normas morales, es decir, ¿qué es lo que la sociedad considera que está bien, ¿no? Así las podemos distinguir. Las normas morales, pues no son de carácter obligatorio, tampoco son de manera universal, sino que tú las adoptas de acuerdo a tu criterio, a tu pensamiento, a tu cultura, ¿no? Hablamos de normas religiosas, pues esto ya depende de cada uno, la religión que profese. Y pues obviamente estamos en este caso establecidos bien por algún libro, que puede ser la Torá, el Corán, la Biblia, etcétera, ¿no? De acuerdo a la religión que se profese, pues también hay un documento donde se establecen, en este caso, pues, digamos, leyes religiosas, ¿no? De trato social, estas normas de trato social generalmente se ven reflejadas en algo que en todos los municipios o en la mayoría existe, que es el bando de policía y buen gobierno. El bando de policía y buen gobierno te dice cuáles son, en este caso, las conductas que están prohibidas para poder llevar a cabo, en este caso, infracciones administrativas. Por ejemplo, las personas que hacen escándalo en la vía pública, las personas que hacen necesidades fisiológicas en la vía pública. Entonces, estas son, infracciones a las normas del trato social. Y pues no son sanciones ni penas, sino más bien son faltas administrativas, ¿no? Que pueden ser pagar una multa, etcétera, hasta 72 horas, pues está retenido, ¿no? Y las normas jurídicas, que son las que ya hablamos y pues las que nos interesan. Llegamos a esta gran parte que era lo que les decía hace rato. ¿Cuál es la clasificación de este derecho? El derecho dividido en derecho público, derecho privado y derecho social. Primero, hablando de derecho público, es decir, es aplicable las normas jurídicas en general para todas las personas. En este caso, la sociedad, el Estado mexicano interviene como parte de esta relación del derecho público. Hablamos entonces de derecho penal, aquí vienen algunos ejemplos, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho procesal, el derecho internacional público, ¿no? Así se subdivide, digamos así. Hablamos también de este derecho social, que es decir,
el conjunto de normas jurídicas que vela por los derechos y la integridad de sectores vulnerables. Hablamos del derecho agrario, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, el derecho educativo, el derecho económico y el derecho ecológico. Y finalmente hablamos del derecho privado, que aquí solamente intervienen las relaciones entre particulares. El Estado nada más ve y observa como árbitro, pero nosotros como particulares celebramos contratos. Podemos hablar del derecho mercantil, el derecho civil y el derecho internacional privado. Bien, aquí vamos a hablar de diversas formas de los derechos. ¿Por qué de diversas formas de los derechos? Porque los derechos son entendidos desde diferentes puntos de vista. Y entendidos entonces como estos diferentes puntos de vista, es entonces que tenemos nosotros que poder entender cuál es la diferencia entre un derecho y otro, ¿ok? Y este derecho entre uno y otro, cuál es entonces la característica que tiene cada uno de ellos. Entonces, solo déjenme tratar de ubicar el video para poder, en este caso, un segundo nada más, para poder compartir con ustedes la pantalla y poder acceder al sitio. Bien. Comparto con pantalla con ustedes para poder entender a grandes rasgos entonces de qué estamos hablando en esta gran clasificación del derecho. Ok. Déjenme ver. Uy, no me va a dejar. Aquí está. Bien. El derecho tiene diferentes aplicaciones, como lo decíamos. En este caso, existe el derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas y leyes, como ya lo sabemos, que se establece en una sociedad. Es decir, objetivo significa que se observa, que existe, que es formal, que está en una constitución, en un código, en una ley, en un tratado internacional. Es palpable. El derecho subjetivo es la potestad del individuo para exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones. Hablamos en este caso, por ejemplo, los mexicanos contamos con un juicio muy importante para hacer valer nuestros derechos humanos. Cualquier violación a los derechos humanos se trabaja a través del amparo. El amparo es una forma de derecho subjetivo porque es a través del cual hacemos valer nuestros derechos cuando son violentados por las autoridades del Estado. Hablamos también de esta clasificación del derecho sustantivo. El derecho sustantivo son todas aquellas normas que imponen derechos y obligaciones. Es decir, como ciudadano, obviamente, pues tienes derechos, ¿no? Establecidos en la Constitución, pero también tenemos obligaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, la obligación de declarar ante el SAT, que es una de las obligaciones más grandes y que pues si no lo hacemos son delitos graves y pues tenemos pues ahora sí que graves problemas, ¿no? Con la Hacienda Federal. Bien, hablamos del derecho adjetivo. Establece cómo se llevan a cabo los derechos y las obligaciones. Cuando hablamos de un derecho adjetivo, hablamos entonces de los derechos procesales. Acuérdense que en México tenemos derecho penal, derecho civil, pero también tenemos códigos procesales penales y códigos procesales civiles. ¿Qué significa? Estos códigos de procedimiento te dicen cuáles son las formas en las cuales tú como ciudadano puedes lograr visibilizar tus derechos, puedes lograr que estos se cumplan. Es la serie de pasos que te marca para poder llevar a un objetivo, pues obviamente que sea satisfactorio para el ciudadano. Entonces, a eso le llamamos derechos adjetivos cuando hablamos de códigos procesales. Derecho positivo, como ya lo dije, es el conjunto de ordenamientos que rigen un territorio determinado en un momento histórico. El derecho que ahorita se está aplicando en México es nuestro derecho positivo. Derecho vigente es obligatorio actualmente también. Y derecho natural son todos aquellos principios inherentes por el solo hecho de ser humanos. Como hablábamos de hace rato, volvemos a esta gran explicación de la dignidad humana. El derecho natural habla de que la dignidad humana se adquiere desde el momento en que una persona nace. El primer derecho por excelencia pues es el derecho a la vida.
Si no tenemos la vida, pues entonces este se encuentra desligado de los demás derechos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al alimento, derecho a la vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, en estas grandes clasificaciones también se divide nuestro derecho, no solo en esas tres que les había comentado, sino en cada uno de estos apartados que hemos visto, cada uno con sus características propias y que entonces lo que busca necesariamente es poder entender qué es lo que necesitamos para poder aplicar este derecho de manera específica. Bien. Un segundo, regreso con ustedes para seguir compartiendo la presentación de PowerPoint. ¿Ok? Y seguir avanzando. Bien. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Aquí vamos a hablar de esta gran clasificación de las fuentes del derecho. ¿Qué entendemos por fuentes del derecho? Fuentes del derecho quiere decir de dónde emana el derecho, es decir, de dónde surge. El derecho es amplio, el derecho es vasto. Entonces, para poder entender como profesionistas del derecho cuáles son las fuentes de las cuales éstas se originan, es importante conocerlas. Primero que nada, el derecho tiene su fuente real. ¿Qué significa una fuente real? Una fuente real significa que es una fuente palpable, es decir, que existe, que es observada, que necesariamente tiene que estar vigente. En este caso, pues hablamos de fuentes reales, cuando, por ejemplo, podemos hablar del derecho de los indígenas. El derecho de los indígenas es actualmente uno de los derechos más importantes dentro de nuestro país. Está establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los pueblos originarios, por esta simple hecho de ser pueblos originarios, tienen derechos específicos. Estos derechos específicos se han ido generando precisamente a través de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Es decir, hay una fuente real de la cual emanan. Son, en este caso, tradiciones, son formas de pensar arraigadas a este tipo de sociedades. Hablamos también del derecho formal, fuentes formales. Las fuentes formales son aquellas que están reconocidas, vigentes, es decir, las leyes, ¿no? Acuérdense que para poder ser aprobada una ley, primero tiene que ser mediante una, se me va el nombre, una disculpa, mediante una iniciativa de ley. Una vez que es iniciativa de ley, esta pasa por la aprobación del Congreso a través de sus dos cámaras, senadores y diputados, diputados y senadores, y una vez que ellos consideran que ha sido una norma jurídica que está acorde a los parámetros que marca nuestro país, posteriormente darán el visto bueno, en este caso del Poder Ejecutivo, que es el presidente, y el presidente pues entonces da su visto bueno para la publicación de las leyes. Estas son las fuentes formales, es decir, de donde emanan de manera formal y que existen y son vigentes en nuestro país. Bien, hablamos de fuentes consuetudinarias. Estas se han ido dando a través de los usos y las costumbres. También son bastante similares, en este caso, a las fuentes reales. Y por último, pues también las fuentes históricas. Acuérdense que en este caso, por ejemplo, hablábamos de que nuestro derecho tiene raíces romanas porque es a través de este gran imperio donde se establece por primera vez la necesidad de la organización de la sociedad a través de la familia. La familia por excelencia siempre ha sido el núcleo de la sociedad y en Roma no era la excepción. En Roma se consideraba que quien era, en este caso, el garante para poder imponer este tipo de normas jurídicas y de derecho, pues era alguien que se llamaba el pater familias. Pater familias significa el padre de familia, que era la persona más anciana de la aldea o de la tribu, y era pues el que tenía esta obligación de establecer cuáles eran los derechos y las obligaciones que cada individuo tenía en esta sociedad. Bien, vamos a hablar de un tema muy importante, en este caso, que se llama atributos de la personalidad. Primero que nada, es necesario que ustedes sepan que en derecho existen dos tipos de personas, persona física y persona moral.
¿Qué significa la persona física y la persona moral? La persona física y la persona moral traen como consecuencia que podamos distinguir una de otra, pero además de distinguirlas, cada una de ellas tiene sus propias características. Las características de las personas variarán de acuerdo de cuál estemos hablando, pero todas tienen atributos de la personalidad. Entonces, nada más denme un segundo para poder compartir con ustedes un video hablando de qué son las personas jurídicas. Ok. Comparto con ustedes mi pantalla para poder ver el video y poder ir explicando esta parte. Es común escuchar hablar sobre empresas, asociaciones, sociedades, entre otros tipos de organizaciones. Todas ellas pertenecen a una comunidad de la que probablemente has escuchado, las personas jurídicas. Pero, ¿qué son las personas jurídicas y para qué existen? En enterarse. Sentamos. ¿Qué son las personas jurídicas? Partamos de la siguiente situación. Nuestra sociedad está conformada por individuos. Se trata de individuos que interactúan entre ellos, conversan, trabajan, compran, venden cosas, interactúan de forma. Así, el individuo está reconocido como una persona natural por la ley y la Constitución. Las personas, entonces, se deben ponerse derechos de esas personas, de la vida, a la propiedad, entre otros. A esta capacidad, la teoría jurídica suele llamar capacidad de gozo, tiene capacidad para hacer utilizar de derechos y obligaciones. Por otro lado, los individuos tienen también la capacidad de actuar. Pueden ir a comprar cosas, pueden firmar contratos ellos mismos, entre otros. A esto se le llama capacidad de ejercicio. A grandes rasgos, estas dos características jurídicas permiten que una persona se desenvuelva en la sociedad desde un punto de vista jurídico. Ahora, ¿qué sucede si Juan tiene una idea y quiere pensar en esto? Digamos que Juan quiere asociarse con Pedro Burgués. Juan aporta una cantidad de dinero, Pedro un poco menos y Jesse un poco menos. Con ese dinero compran dos garantías, insumos para cocinar, y además contratan a 10 personas. Así, deciden poner el negocio de su negocio en sándwich. Aquí surgen varias preguntas. ¿A quién pertenecen las garantías? ¿De quién es el dinero que genera las ventas? ¿Para qué trabajan las personas contratadas? Si quieren pedir préstamos, ¿quién pide esos préstamos? ¿Quién es el responsable de pagarlos? Para resolver todas esas preguntas, en el derecho existe algo llamado personas jurídicas. Se trata de una ficción jurídica que reconoce la existencia de una entidad nueva que, al igual que un individuo real, puede celebrar contratos, puede tener propiedad y además puede responder ante obligaciones y pagar deudas. Así, Juan, Pedro y Jessica pueden formar una persona jurídica a la que pueden llamar el sándwich SAC. Entonces, el dinero que ellos aportan a la empresa y todo lo que compre esa persona jurídica ya no pertenece ni a Juan, ni a Pedro, ni a Jessica, sino que corresponderá a SAC. A esto se le llama cooperativa territorial y fue concepto establecido en el Código Civil que dice que la nación tiene existencia distinta entre sus miembros y ninguno de ellos tiene derecho al patrimonio de ella y están obligados a satisfacer sus deudas. Así, el patrimonio de la empresa es solo de esta y no de nacional. Como consecuencia, existe algo que se llama responsabilidad limitada. Esto significa que la persona jurídica, salvo excepciones, responde a sus deudas con su propio patrimonio y no con el de sus miembros. La responsabilidad se limita solo a esta y no a las personas que la conforman. Bien, voy a hacer una pausa aquí para hacer un punto importante. Acuérdense que existen dos clasificaciones importantes, persona física y persona moral. Como nosotros vemos en el video, las personas físicas son las que conforman, en este caso, las tres personas, son las personas físicas de manera individual. Estas personas físicas de manera individual tienen sus propios atributos de la personalidad.
Como seres individuales tenemos estas características que son nombre, domicilio, nacionalidad, nombre, domicilio, nacionalidad y estado civil. ¿Ok? Somos casados o somos solteros. Esos son los atributos de la personalidad cuando estamos hablando de una persona física, a diferencia de las personas morales. Las personas morales es el conjunto de normas de personas físicas, es decir, hablamos de el conjunto de estas tres personas forman el sándwich, ¿no? Así por decir así, el negocio, el sándwich. Esto quiere decir que esto es conformar una persona moral. La persona moral, al igual que las personas físicas, tienen sus propios atributos de la personalidad, como lo indica el video. En este caso, la diferencia entre uno y otro radica en que la persona moral no tiene un estado civil, es decir, una empresa, un negocio, pues no va a ser ni soltero ni casado, ¿verdad? Entonces, la persona moral no tiene estado civil. La persona moral no tiene nombre propio. Cuando hablamos de una persona moral, hablamos que esta se llama razón social o denominación social, es decir, el nombre que se le da al negocio, el sándwich, ¿ok? Pero no es un nombre propio, es un nombre, en este caso es una razón social. ¿Ok? Al igual que la persona física, la persona moral también tiene un domicilio, al igual que la persona física, la persona moral también tiene una nacionalidad, al igual que la persona física, la persona moral también tiene un domicilio fijo. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. La persona física somos entes particulares que nos juntamos con un mismo propósito y que buscamos entonces adquirir y realizar una persona moral. Pero los atributos de la personalidad van a variar en eso, en hablar de que no tenemos estado civil cuando somos una persona moral. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Ahora, esto nos lleva a ¿cómo es que esa persona actúa? ¿Cómo tiene que actuar? La respuesta es sencilla. Como la persona no quiere ninguna persona física actuar, lo tiene que hacer a través de terceras personas. Para ello se designa a un representante u otros representantes legales que pueden actuar a nombre de la persona jurídica. Entonces, ¿desde qué momento empieza a existir la persona jurídica? Según el artículo 77 del Código Civil, empieza a existir desde el momento en que se inscribe en el registro respectivo. ¿Pero qué hay de los creadores de esa empresa? ¿Cómo ganan dinero? Entonces, la respuesta depende del tipo de persona jurídica que tenemos. Las empresas con fines de lucro, por ejemplo, pueden repartir utilidades entre sus accionistas. También los creadores pueden tener funciones dentro de esa persona jurídica y pueden recibir sueldos. Pueden ser contratados dentro de la empresa o incluso podrían formar parte del directorio y recibir un pago por ello. También, si es que se decide disolver a la persona jurídica, el patrimonio sobrante tras la liquidación se puede repartir entre los accionistas. Bien, este video va a quedar en la plataforma porque se nos va a cerrar la sesión en 2 minutos. Yo nada más quiero hacerles la invitación a que sigamos avanzando con, obviamente, nuestra plataforma. Nuestra plataforma concluye el 6 de noviembre, entonces estamos pues ya casi terminando. Es importante que ustedes puedan avanzar para evitar dilación al momento de la calificación. La diapositiva que proyecté el día de hoy y los videos que tratamos también van a quedar colgados en la plataforma para que ustedes puedan ya visualizarlos con mayor detenimiento. Ustedes deben de saber que esta asignatura de introducción al estudio del derecho lo que busca precisamente, como lo dijimos al inicio, es establecer estos conceptos básicos, desde qué es el derecho, cuál es la clasificación del derecho, la ciencia jurídica y cómo se relaciona el derecho necesariamente con los seres humanos. Cómo nosotros como individuos sociales también estamos obligados a observar obligaciones que nos son encomendadas por el Estado mexicano, ¿no? Y saber distinguir
cuál es la clasificación de este derecho para poder saber qué estamos ejerciendo y cuáles son los mecanismos para poder hacer valer nuestros derechos. ¿Ok? Su servidora sigue disponible en la retroalimentación de la plataforma. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy calificando con ustedes. Mi correo institucional es evsantos@unisan.edu.mx por si necesitan entregar algún trabajo que a veces en la plataforma no nos permite por el peso. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Licenciada Margarita, no tuve el gusto de poder interactuar con usted, pero ojalá me haya escuchado, ojalá haya entendido un poco de lo importante que es esta materia y pues podamos seguir en comunicación, ¿ok? Entonces, un gusto que usted haya estado conmigo, porque no me siento tan sola en la clase, y pues un gusto conocerla. Entonces, quedamos pendientes y pues estamos en la misma situación. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.